Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Que Dios les bendiga a todos los que están aquí y los que están a través de las redes sociales, que también están allí. ¿Amén? Que Dios les bendiga en esta mañana. Y en esta mañana vamos a leer el Salmo 37, versículo 4. En el título de arriba pone: confía en el Señor. Dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Voy a leerlo en otra versión, para que no te dé un poco de diferente a lo que en el deleítate, pero me voy a la versión Nueva Traducción Viviente y me dice lo mismo: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Amén. Esta mañana solo he traído estos dos por una razón, porque prefiero que se entienda que hablar mucho luego para que luego no se acuerde de lo que uno ha dicho. Dice así en otra versión, dice: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Está diciéndolo en varias versiones, pero hay una cosa que quiero que esta mañana se quede cada uno con lo que quiero transmitir. Dice: deleítate significa entrégate, haz las cosas con excelencia para Dios. Dice: cuando tú hagas eso, ¿sabes lo que resulta que vas a obtener? Que Dios te va a mirar y va a decir: esta persona realmente le estoy interesando, soy importante en su vida. Y después viene la segunda parte y Él dice: te concede los deseos de qué? De tu corazón, de lo que tú estás deseando. Sabemos que Dios lo sabe, que tenemos deseos en nuestro corazón. Pueden ser deseos buenos o pueden ser deseos malos. ¿Por qué digo si pueden ser malos o pueden ser buenos? Todo lo que no viene de Dios, que es malo. Bueno, lo que viene de Dios. Lo que no viene de Dios. Lo que no viene de Dios, malo. No es bueno. Lo que viene de Dios, como dice Marisa, es bueno. Muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos y que Dios diga: sí, hijo mío, hazlo como tú quieras. No. Dios te dice: hazlo a mi manera y yo te voy a responder después. Y te voy a conceder que lo que tu corazón está anhelando, está deseando. Dice: pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Amén. Cuando vivimos, muchas veces, cuando nos pasan cosas especiales y cosas buenas, sabemos por qué es. Porque estamos siendo obedientes a Dios. Y eso es el resultado. Y cuando tú estás deseando en tu corazón, de verdad, pero también estás deseando también lo que Dios te está diciendo, Dios te dice: este realmente, verdaderamente es mi hijo. No podemos no ser hijos de Dios y obtener los favores. Tú como hijo, nosotros como hijos tenemos beneficios como familia. Amén. Los hijos son los que heredan y con Dios es igual. Amén. Nosotros tenemos una herencia y si Dios es nuestro Padre, tenemos la herencia celestial. Amén. Porque en este versículo, en esta mañana, como dice así: deleítate. En el 4 dice: ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Muchas veces nuestro deseo está en lo más interior de nosotros y podría enumerar cualquier deseo que cada persona pueda estar teniendo. Para una persona el deseo hoy en día podría ser: necesito comer, necesito tener alimento. Para otra persona es otra cosa, pero si tú realmente estás cumpliendo lo que Dios te dice y estás deleitándote en los deseos de Dios, lo que Él te pone, dice que tú vas a obtener ese favor. ¿Qué significa tener favor? Tenemos a alguien que está mirando por ti. Cuando hay una discusión en un asunto y tú tienes que ser y ponerte en el medio, la persona que te conoce
siempre que hace, va a hablar bien de ti, pero porque realmente te conoce. Y es igual con Dios, cuando realmente conocemos a Dios, de esa forma también obtenemos la bendición. Amén. Dice así, en el 5, en el 6, exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Y no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque el hombre que hace maldades, muchas veces cuando uno se enfada, queremos resolver las cosas nosotros y no le dejamos lugar a quién. A Dios. Queremos llevar la justicia a nosotros. Pero Dios te dice, déjamelo a mí y lo haré. Dice, deja la ira y desecha el enojo. Y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Deja de hacer lo malo. No intentes que la justicia la pongas tú con tus manos, sino espera en Dios, como hemos leído antes. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Aleluya, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque la palabra nos trae visión. Señor, nos abre el camino, Padre, sabiendo que tú eres el que nos da, Señor, todo viene de ti, Padre. Te damos las gracias, Padre Santo, y ahora que cada hermano, cada persona que está aquí, Señor, que el Señor pueda alabarte y adorarte, no solo, Dios mío, con la boca, Señor, sino con el corazón, Padre Santo. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Sabemos que Dios es asombroso. Asombroso significa que nos quedamos con la boca abierta de lo que Dios hace.
eres el Rey, eres el Señor. Te adoramos, Cristo Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Oh Señor, gracias, gracias por la bendición de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Por la bendición de adorarte y bendecirte, Señor. Darte a ti toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no somos como tú quieres, Señor. Por las veces que te fallamos, que te ofendemos, Señor. Ayúdanos, Señor, que tengamos un corazón limpio delante de ti, Señor. Un corazón puro, Señor, donde tú puedas derramar la unción de tu Espíritu Santo, donde tú puedas derramar tu amor y tu gloria, Señor. Perdónanos, Dios mío. Queremos servirte, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, porque solo tú te lo mereces, Señor. Solo tú eres digno, Dios mío. Gracias, gracias, Señor, por el día que tú llegaste a nuestras vidas y nos diste vida y nos diste salvación, Señor. Gracias, Señor. Queremos, Señor, devolverte tantas cosas que tú nos das, esas bendiciones que tú nos das, esa vida, esa salud que tú nos das cada día. Oh, Señor, gracias, Dios mío, porque en ti estamos completos, Cristo Jesús. Porque tú renuevas el gozo de tu salvación cada día en nosotros. Tú nos das esa paz, ese gozo que solo de ti viene, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú provees, porque tú suples todas las necesidades de tus hijos. Tú eres un Dios fiel y verdadero, Señor. Que sepamos pagarte, Señor, esa fidelidad y ese amor tan grande, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.
una habitación. Tenemos un santuario para ti. Gloria a Dios. Que Dios nos puede tenemos, ¿verdad? Nos ama con un amor inmerecido, pero nos ama, porque la esencia de Dios es el amor. Nosotros podemos amar o querer, y yo siempre digo que querer indica posesión. A mí me gusta decir te amo como Dios nos dice que nos ama, ¿verdad? Dios no nos dice te quiero, nos dice te amo. Dios nos ama, entregó su vida, entregó a Jesucristo, a su Hijo, y Él se entregó por todos nosotros con un amor sincero, con un amor inmerecido por nuestra parte, pero que no quita esa grandeza del amor de Dios. Bien, pues hoy toca participar de la Santa Cena, pero antes sabéis que el día 15, lunes, se bautizó Noemí. Entonces es un día de gozo, fue un día de gozo para toda la iglesia, para todos los hermanos que estuvimos allí. También fue un día de gozo, ¿verdad? Para ti, Noemí. Y quiero que antes de participar, porque hoy va a participar por primera vez en la Santa Cena, que dé su testimonio sobre lo que sintió cuando bajaste a las aguas del bautismo. ¿Vale? Muy buenos días, queridos hermanos. Voy a contarles mi experiencia. Para mí fue un gozo el pastor cuando comunicó que el 15 me iba a bautizar. Desde ese momento yo esperé con muchas ansias ese día. En el trabajo no dejaba de pensar cómo iba a ser ese día. Y cuando llegó el momento, mi corazón me dijo que entrara en oración y me puse a orar por la mañana. Ese día estaba con mucha carga porque tenía problemas con la familia, con mis padres. Por motivos de la vida, mis padres se alejaron de Dios, siendo cristianos. Cuando entré a las aguas, sentía que me iba con Dios, me entraba al cielo. Cuando salí de ella, dejé toda esa carga, ese dolor que llevaba dentro. Miraba al cielo y para mí era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Me siento muy feliz porque desde ese momento mi vida cambió y ahora estoy muy feliz junto a ustedes. Qué bueno, gloria a Dios. Una maravilla vivir en el primer amor. Luego hablaremos de eso, porque el primer amor es precioso, ¿verdad? Y nosotros deberíamos estar siempre en ese primer amor con nuestro Dios, pero con un amor sincero, un amor. Yo recuerdo cuando nos convertimos, la ilusión que teníamos, ¿verdad? De hablar de todo el mundo, de lo que habíamos encontrado. Habíamos encontrado la verdad, habíamos encontrado la gracia de Dios, ¿no? Bien, pues luego hablaremos sobre ese tema. Vamos ahora a participar en esta actitud de alabanza y de adoración a Dios. Vamos a participar de la mesa del Señor, lo que Jesús nos dejó instituido
para que recordáramos lo que Él hizo con nosotros, para que no se nos olvidara de que Jesucristo dio su vida, su sangre, entregó su vida, la dedicó a hacer el bien, a donde había una necesidad cubrirla, y sigue haciéndolo desde el cielo, en el lugar de privilegio donde está ahora sentado a la diestra del Padre. Él también sigue preocupándose de nosotros, de sus hijos, y también de la humanidad. Él desea que la humanidad sea salva. Por eso quizá se esté retardando su venida, porque Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y que podamos ser salvos. Así que vamos a recordar lo que Jesús instituyó. Dice en el capítulo 26 de Mateo, leemos a partir del verso 20, dice: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Recordemos que Judas recibió las mismas enseñanzas que el resto de los discípulos. También estuvo el mismo tiempo que el resto de los discípulos siguiendo a Jesús, vio los milagros de Jesús, pero su corazón no cambió. Su corazón estaba endurecido. Por eso es necesario que nuestro corazón sea un corazón blando, receptivo a la palabra de Dios. Seguimos. A la verdad el Hijo del Hombre, dice el verso 24, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: soy yo, maestro. Él le dijo: tú mismo lo has dicho, tú mismo lo has confesado con tu boca. Dice: y mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. Y luego Pablo hace una recomendación en la primera carta a los Corintios, porque los corintios vivían, digamos, en desorden, e incluso a la hora de participar de la Santa Cena lo hacían sin orden, incluso se criticaban unos a otros. Y dice así en el versículo 28 de la primera carta, capítulo 11: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, que significa sin merecerlo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos andan dormidos. Incluso muchos andan muertos espiritualmente. Quizás sigan asistiendo a las iglesias, pero están muertos espiritualmente. Esto es una realidad. No es algo que sea nuevo, ¿verdad? Viene de tiempos A. Por eso debemos despertar como iglesia, dejar el sueño, ese sueño espiritual en que a veces está la iglesia dormida, despertar de ese sueño y empezar a actuar de la forma que Dios quiere que lo hagamos y que trabajemos en su reino con la ilusión, la entrega y el entusiasmo que se merece lo que Él hizo con nosotros, ¿verdad? Bien, pues vamos de la misma manera que Jesús oró este día. Vamos a pedir a Diego que por favor ore por la copa y por el pan. Padre Santo, te damos las gracias, Padre. Estos símbolos representan, Señor, tus cuerpos, tu carne y tu sangre, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque por ellos podemos ir delante de ti, Señor, presentándonos, Señor, sin pecado y sin mancha, Padre Santo. Te ponemos ahora en medio de cada uno que se vaya a acercar y de primero cómo está su condición, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, gloria a Dios. Pues bien, vamos a darle el privilegio a Noemí, que sea la primera hoy en
en participar. Padre, te damos gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. Te damos también las gracias, Señor, porque hemos podido participar del pan y de la copa, sabiendo lo que significa ese gran sacrificio que tú hiciste por nosotros hace 2000 años y que nos lleva a recibir la salvación como un regalo precioso cuando te aceptamos y te recibimos. Queremos darte las gracias, Señor, por este día. También ahora te queremos darte las gracias por tu palabra, Señor, que va a ser predicada. Esa palabra pueda caer en buena tierra, en esa tierra que produzca 40, 50, a 100%, Padre. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en este día. Te honramos, Padre, te bendecimos y te glorificamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
El Salmo 96 dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo: no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Aleluya, Padre Santo, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, a ofrecer ofrenda, Padre Santo, Señor, para sostener, Señor, tu iglesia, Padre, porque estamos en este mundo, Padre, y tenemos, Señor, que subsanar, Padre, pagar, Señor, deudas, Señor, de alquiler, de luz, agua, Señor. Que tú seas, Señor, tocando cada vida, cada corazón, Señor, por lo que tiene que dar. Que seamos gozosos y vengamos alegres, Señor, a darte, Señor, de lo mucho que tú nos das, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Tenemos el corazón preparado. Vamos a olvidarnos de todas nuestras cargas, de todos nuestros pensamientos. Vamos a centrarnos en recibir el maná que Dios quiere darnos en esta mañana. Que los niños salgan si tienen que salir, que nadie se mueva. Que nadie se mueva o disparo. Bien, pues, gloria a Dios. Es un día feliz. El día del Señor es un día en el cual el Señor quiere, a través de su palabra, ministrarnos. Nosotros le hemos ministrado a Él a través de la alabanza, pero Él quiere ahora ministrarnos a nosotros a través de su palabra. Vamos a seguir en la misma línea de semanas anteriores. La palabra, el mensaje se titula Seguir a Cristo. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿estamos siguiendo a Cristo de verdad? A través de esta serie de mensajes yo quiero que al final, cuando terminemos
sepamos lo que significa de verdad seguir a Cristo y también sepamos el coste que esto conlleva. Que mucha gente cree que es fácil, pero hay que pagar un precio para seguir a Cristo. Para seguir a Cristo como hay que seguirlo, claro, porque hay muchas personas que siguen a Cristo a su manera y otras personas que lo siguen de lejos. Y recordemos lo que le ocurrió al apóstol Pedro por seguir a Jesús de lejos, junto con otros discípulos, que llegó a negarlo. Por eso la necesidad de tener esa cercanía con el Señor. Hablábamos de cercanía, de estar cerca del Señor para poder andar en el camino correcto. Y también deberíamos plantearnos, porque el tema trata de plantearnos ciertas preguntas. Estudiamos la semana pasada cómo está nuestra relación con Jesucristo. ¿Hay una verdadera relación de intimidad con Él? ¿Tenemos una verdadera relación de intimidad con Él? ¿Hay una verdadera cercanía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Recordemos que la verdadera intimidad con el Señor es tener una relación desde lo más íntimo de nuestro ser. No es una relación superficial, es algo que nace dentro de nuestras entrañas, de lo más profundo de nuestro ser, que nace en nuestro espíritu. Ahí es donde debe nacer la relación con Dios, porque de otra forma sería una relación superficial que no conduce simplemente a tener conocimiento de que existe Dios, pero no tener ese conocimiento, esa cercanía que necesitamos para conocer el plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué tipo de relación tenemos con el Señor? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Le conocemos de verdad? ¿Qué tipo de relación tenemos entre nosotros como su cuerpo, el cuerpo de Cristo que somos, su iglesia, su casa? Hemos cantado que somos su habitación, ¿no? Donde Él mora. ¿Qué habitación le hemos dejado al Señor en nuestro hogar? ¿La suite o el cuarto de los trastos? Tenemos que plantearnos esas preguntas. El Señor se merece lo mejor. La mejor habitación de nuestro hogar debería ser para Él, para que Él reinara sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre todo lo que conlleva la vida cristiana. Tiene que ser dirigido a través de esa morada que la palabra de Dios dice que cuando nos convertimos, Él viene a ser morada en nosotros. Dios en su totalidad, en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vienen a formar parte de nuestro hogar, de nuestra casa. Recordemos que Pablo dijo que nosotros somos el templo. El templo es el santuario donde habita nuestro Dios. La segunda pregunta que también nos hicimos es si conocemos realmente a Dios. El conocimiento completo de Dios se basa en conocer a Cristo. Se basa en conocer la palabra de Dios. Recordemos que Jesucristo es el Verbo hecho carne. Por tanto, conocer a Jesucristo, conocer su palabra, es conocer a Dios, es conocer al único Dios verdadero. También hablamos de que una de las consecuencias del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace que no estemos cerca de Dios, porque Dios no puede convivir con el pecado. Dios te ama, aunque seas pecador, sigue amándote, pero no puede tener una relación de intimidad cuando tú vives en pecado. La relación de Dios con el pecado es como el agua y el aceite, no unen. Por eso es importante entender que una de las consecuencias que estuvimos estudiando de que no seamos libres, porque la palabra de Dios es una fuente de libertad, a través de la palabra de Dios somos libres. Pero el pecado nos esclaviza, que es lo que hablábamos. El pecado, según Jesús en Juan capítulo 8, verso 32, nos dice: y conoceréis la verdad, me conoceréis a mí, que soy la verdad, y yo os haré libres. Y esa verdad, decíamos también que es una verdad universal. ¿Sabéis que la verdad sin gracia, la gracia de Dios sin la verdad es una desgracia? Alguien dijo esa frase, de que cuando no somos esclavos de Cristo, cuando somos esclavos del pecado, no tenemos la gracia de Dios morando en nosotros.
y por ese motivo la verdad que es Cristo no actúa en nosotros. Hablábamos también de lo que el profeta Oseas, o Dios hablando a través del profeta Oseas nos dijo. Mi pueblo, hoy, en el versículo 6 del capítulo 4, dice mi pueblo, haciendo una paráfrasis de este versículo, mi pueblo, mi iglesia hoy está muriéndose porque no quiere conocerme de verdad, no quiere reconocerme como su único Dios verdadero, se ha olvidado de mis mandamientos y se deja arrastrar por otros dioses. Esos dioses hablábamos que puede ser el materialismo, el interés, el egoísmo personal y todo tipo de cosas que le damos prioridad y que nos alejan de Dios. Y luego Dios nos hace una tremenda advertencia que tenemos que valorar. Puesto que os habéis olvidado de cumplir mis mandamientos, yo me olvidaré de vosotros. Hermanos, si nos olvidamos de darle a Dios la prioridad que se merece, si nos olvidamos de vivir cerca de Él, si nos olvidamos de conocerle cada vez más y nos olvidamos de que Dios es el único Dios verdadero, Él dice que se olvidará de nosotros. También hablamos de que Cristo ha instituido autoridades en su iglesia, los 5 ministerios, para el crecimiento y la madurez espiritual de su iglesia, para que no seamos niños inmaduros. En Daniel, que creo que nos quedamos por aquí, en Daniel capítulo 11, verso 32, podemos ver que el conocer a Dios de verdad hará que nos esforcemos y actuemos. Cuando tú conoces de verdad al Señor, cuando tú tienes una buena cercanía con Él, te esfuerzas y actúas. Hay personas que no hacen nada, simplemente se llaman cristianos, pero ni se esfuerzan por demostrar que son cristianos, ni tampoco hacen nada. En la congregación no les mandan nada que siempre te van a poner una excusa. Pero la palabra de Dios dice que si realmente conocemos a Dios, nos vamos a esforzar, pero no porque el pastor nos lo diga o alguien que nos lo diga, oye, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino que tú mismo, si estás cerca del Señor, si tienes una buena relación de intimidad con el Señor, tú mismo te vas a dar cuenta y vas a actuar, te vas a esforzar y vas a trabajar con alegría, sobre todo, y con denuedo, porque si lo haces por obligación, eso es religión, eso es legalismo, y a Dios no le gustan ni los religiosos ni los legalistas. Él quiere que las cosas, ¿cómo hizo Él las cosas por nosotros? Por amor, ¿no? Porque nos amó, de tal manera nos amó, de una forma que la mente humana no puede entender, como alguien puede dar su vida por sus enemigos. De esa forma nos amó. Entonces, ¿cómo debemos amarle nosotros a Él? Actuando, esforzándonos y trabajando en la obra del Señor con gozo y codo con nuestros hermanos. Tampoco quiere, al Señor tampoco le gustan los llaneros solitarios. Nos ha llamado a trabajar en equipo. La iglesia significa eso. Hemos sido llamados aparte, eclesia significa eso, escogidos, llamados aparte, sacarnos del mundo, digamos, del sistema en que vivíamos, para dedicarnos a su preciosa obra, ¿verdad? O sea que si no nos esforzamos y no actuamos, no estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo. Hermanos, todo creyente debe saber que conocer a Dios, tener una buena cercanía y relación con Él, es el más grande y el mejor de los conocimientos que podemos tener. Y ese conocimiento es una fuente de fortaleza, hermanos. Cuando cada día conocemos más a Dios, cuando cada día buscamos su presencia, eso nos va a dar fuerza para afrontar nuestra vida cristiana. El conocimiento de Dios también va a fortalecer nuestra esperanza. La esperanza es estar seguros de que Dios cumple sus promesas siempre. Hermanos, es el Espíritu Santo repartiendo dones quien nos debe guiar y nos hace ver que es por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, que crecemos en el conocimiento de Él. Por este motivo, Pedro,
en su segunda carta, capítulo 3, verso 18, nos declara y nos exhorta diciendo: crecer, como un mandamiento, es un verbo en imperativo. Debéis crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, debemos crecer en gracia, en esa gracia que Dios nos brinda. Gracia significa regalo. Por gracia, por regalo de Dios somos salvos. Y en el conocimiento también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vivir cerca de Él, vivir cerca de su palabra, y que para Él sea toda la gloria, ahora y por los siglos, por siempre. Por eso es de suma importancia que crezcamos, no solo en gracia, sino también en el conocimiento, en esa cercanía a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y que conozcamos cada vez más su palabra. A veces utilizamos poco la Biblia. Hoy en día hay Biblias de sobra, ¿verdad? Por lo menos en el país en que vivimos, abunda la palabra de Dios. Pero abunda el estudio, la meditación de la palabra de Dios en nuestra vida cada día. Eso es imprescindible, que busquemos estar cerca de Dios, porque, como repito muchas veces, estar cerca de Dios nos aleja de estar cerca de Satanás. Estar cerca de Dios nos lleva a la santidad y nos aleja del pecado. Y eso es una ley que se cumple. Si tú vives lejos de Dios, pecas. Recuerdo y te vuelvo a repetir lo que Pedro le ocurrió al seguir al Señor de lejos. Pecó, lo negó. ¿Cuántas veces negamos nosotros al Señor porque no le seguimos de cerca? Porque no tenemos esa relación de cercanía y de intimidad con Él. Estamos dispuestos siempre, ¿verdad?, a recibir las bendiciones, pero conocemos realmente a Dios y el que nos bendice. Lo conocemos de verdad. Recordemos que conocer a Dios de verdad es andar en vida eterna. Jesús mismo lo dijo en su oración sacerdotal, que muchas veces repetimos. Dice en Juan capítulo 17, verso 3, y la manera de tener vida eterna, o sea, la forma de vivir en la vida eterna, es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Esto habla de que la vida eterna se comienza aquí. Todo creyente, hermanos, todo cristiano verdadero, todo buen discípulo debe andar en vida eterna. Y si no andamos en vida eterna, eso que nos perdemos, porque Dios quiere que la vivamos ya aquí. Es un deseo. Esa oración de Jesús al Padre, en esa oración está el deseo de que todos andemos en vida eterna. Si no tenemos una buena relación de intimidad con Él, si no andamos cerca del Señor, es imposible disfrutar de esa vida plena y abundante que nos ofrece. Esa ofrenda, esa oferta fue hecha en Juan capítulo 10, verso 10. Dice, el propósito del ladrón, que es nuestro enemigo, el diablo, es robar. ¿Qué nos roba primero el diablo? Satanás nos roba las bendiciones de Dios. También nos mata espiritualmente, mata nuestra vida espiritual, o vino a eso. Y también vino a destruir nuestra vida, a destruir nuestro hogar, a destruir nuestra familia. Ese es el propósito de Dios, del diablo, robarnos las bendiciones, matar nuestra vida espiritual y destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Pero Jesús dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. No cabe duda que está hablando de la vida eterna, ¿verdad? Hay un gran poder, hermanos, cuando conocemos de verdad a Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, el apóstol declara, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
que nos hizo un llamado por su gloria y excelencia. Hermanos, mediante su divino poder, Dios nos ayuda y nos da la capacidad y todo lo que necesitemos para llevar una vida recta, honrada y una vida de santidad. Sin ese poder es imposible, hermanos, pero Él nos lo brinda. Ese poder del cielo, ese poder divino, Dios nos lo brinda para que podamos llevar esa vida de santidad, esa vida honrando a Dios, esa vida de honradez y una vida recta y justa. Hermanos, todo esto lo recibimos cuando llegamos a tener esa cercanía y ese conocimiento verdadero de Dios, aquel que nos llamó, nos eligió para formar parte de su maravillosa familia y ser participante de su maravilloso reino, donde Él debe reinar. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 20, dice el apóstol Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y también la vida eterna. Debemos saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido para darnos conocimiento y entendimiento necesarios para que podamos conocer al único Dios verdadero, porque conociendo a Cristo, conociendo su palabra, conocemos realmente al único Dios verdadero. De esta manera viviremos en comunión con Él, porque vivimos cerca y en comunión con su Hijo Jesucristo. Si tú quieres tener cercanía con Dios el Padre, tienes que acercarte a Jesucristo, tienes que aprender el conocimiento que nos da Jesucristo a través de su palabra, y así podemos conocer de verdad al único Dios verdadero. El único Dios verdadero es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, vivir en esta relación con Dios, es vivir la vida eterna. Vamos a analizar ahora el problema de no estar cerca del Señor, porque vivir lejos de Dios es un gran problema. Vamos a analizarlo y luego analizaremos también la solución para poder estar cerca del Señor. En Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo, o sea, la persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Hoy piensa una cosa y mañana piensa la contraria. A eso la Biblia lo llama personas de doble ánimo. Hermano, cuando le pidamos algo al Señor, debemos pedirle asegurándonos que nuestra fe sea solamente en Él, en Dios. No tener fe quizá en tus capacidades. Lo que te va a llevar al éxito es demostrar que tienes verdadera fe en Dios, que tu fe está basada solamente en Dios, y Él te va a dar la capacitación para afrontar las situaciones que tengas que afrontar. Muchas veces pedimos lo que queremos, pero no hay que pedir lo que queremos, hay que pedir lo que necesitamos, y lo que necesitamos lo sabe el Señor. Por eso tenemos que estar en comunión con Él para saber pedir de acuerdo a su voluntad. La Biblia no dice que pidas lo que quieras. La Biblia dice que pidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él conoce tu necesidad. Y cuando tú pides de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te va a dar lo que necesites. Que es lo que realmente nos hace falta, ¿verdad? Nunca debemos dudar, hermanos, porque si dudamos, aquí el apóstol dice, Santiago, que seremos como una ola del mar que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. También dice que la persona de doble ánimo significa doble lealtad, o sea, doble fidelidad. Esa fidelidad en las personas de doble ánimo está dividida.
Y así seremos inestables en cada cosa que hagamos. Las personas que dudan no deberían pensar nunca que van a recibir algo. Las personas que dudan nunca reciben. Por eso la duda se le llama el ladrón de la fe. ¿Cómo se contrarresta la duda? Andando y viviendo en fe. Yo muevo el pie y sé que el Señor va a poner el piso. Eso es lo que significa andar por fe, ¿verdad? Su lealtad, su fidelidad, a veces en las personas de doble ánimo, está dividida entre lo que ofrece Dios y lo que ofrece este mundo en el que vivimos. Y por eso son inestables. Hay personas y muchos llamados cristianos que tienen este problema, que no saben qué decidir, tomar lo que el mundo ofrece o tomar lo que Dios nos ofrece. Y a veces mezclamos las cosas, pero las mezclas aquí no funcionan. Tú tienes que desear lo que Dios tiene para ti y no desear lo que este mundo te ofrece. ¿Qué ofrece el mundo actual? Negación de Dios, inmoralidad de todo tipo, falta de ética, falta de moral, falta de respeto a las autoridades, los padres, incluso a las autoridades, la policía, la Guardia Civil. Hoy en día la juventud no la respeta. Eso es lo que ofrece este mundo, infidelidad en el matrimonio. Es un récord hoy en día, creo que los matrimonios en el mundo, en las personas que no creen, hay un promedio de, creo que son un año de media o 13 o 14 meses. Cuando un matrimonio cristiano sabemos para lo que dura, ¿verdad? Toda la vida. Y hay pruebas y todavía existen personas que son fieles a Dios en ese sentido y no aceptan el divorcio. El divorcio no es ningún plan del Señor, porque el divorcio rompe algo que Dios une, y lo que Dios une nadie lo puede romper. La palabra unir significa fundir, unir dos metales. ¿Cómo separas luego tú cuando fundes dos metales? Es imposible. Pues eso es lo que ocurre cuando Dios une. Por eso dice que las personas de doble ánimo tienen la fidelidad dividida en lo que ofrece Dios y lo que nos ofrece este mundo. En Santiago 4:8 vemos una gran promesa. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego añade: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, unificar vuestro corazón, que vuestro corazón piense solamente de acuerdo a lo que Dios nos ofrece. Por eso debemos tener una cercanía con Dios, una cercanía de verdaderos amigos. Hermanos, Dios quiere ser nuestro amigo, ¿verdad? Dios quiere contarnos todas las cosas, los secretos que tiene para nosotros. A los buenos amigos se les cuentan las cosas, ¿verdad? Esa relación de intimidad que abunda muy poco, de tener un buen amigo a quien tú puedes confiarle tus secretos o tus dudas, tus cosas, existen muy poco. Lamentablemente hay pocos amigos con ese tipo de intimidad y lamentablemente también como cristianos fallamos en ese tipo de amistad con el Señor. Él quiere ser nuestro amigo. Los que amamos de verdad a Dios debemos saber y debemos tomar la decisión de alejarnos del pecado, la decisión de seguir a Cristo. No podemos seguir la corriente de este mundo en cuanto a este tema, porque este mundo no tiene conciencia de pecado. Ellos no creen que los actos impuros, la desobediencia a la palabra de Dios sea pecado. Pero nosotros sí lo sabemos, ¿verdad? Por eso tenemos una gran responsabilidad. Es un privilegio también, pero es una gran responsabilidad de mostrarle al mundo en que vivimos
que se puede ser fiel, que se puede respetar a los padres, que se puedan respetar las autoridades. Sabéis que toda autoridad ha sido instituida por Dios y Dios dice que nos sometamos a toda autoridad, siempre y cuando las órdenes que nos den no violen la palabra de Dios, claro está. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? A veces nuestro enfoque como cristianos está dividido. A eso la Biblia lo llama doble ánimo. Nos cuesta a veces reconocer que nos vamos olvidando de Dios. Nadie que realmente haya tenido un encuentro genuino con Dios puede sentirse tranquilo cuando se da cuenta que poco a poco ha ido olvidándose y alejándose de Él. Si tú realmente has nacido de nuevo y te estás alejando, no puedes estar tranquilo, es imposible. ¿Por qué ocurre entonces esto? El problema, como he dicho antes en la Santa Cena, es que hemos olvidado el primer amor. En Apocalipsis capítulo 2, verso 4, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, a una de las 7 iglesias de Asia, Jesucristo mismo instruye a Juan para exhortar y corregir a esta iglesia, y es de aplicación hoy para nosotros. Dice el Señor: pero tengo contra ti hoy mi iglesia. Aplícatelo hoy, como si estuviera escrito este mensaje hoy. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo una queja contra mi iglesia de hoy en día, y esa queja es que no me amáis a mí, ni os amáis entre vosotros como lo hacíais al principio. ¿Verdad? El amor de muchos se enfriará. Eso también es una señal de los últimos tiempos. Pero yo no quiero estar en esos muchos. Quiero estar en los pocos que todavía viven en el calentor del amor de Dios, no en la frialdad, el amor frío. Esta exhortación, como he dicho, es para nosotros hoy. Hermanos, ¿quién no se acuerda de lo que sentíamos por las cosas de Dios cuando nos convertimos? Hay personas aquí hoy que hace poco que se han convertido y que supongo que todavía viven en el gran amor, en el primer amor. Yo os aconsejo que os mantengáis siempre en ese primer amor, que no dejéis que el tiempo, que la apatía, que la desgana enfríe vuestro amor por el Señor. Éramos felices, gozosos cuando nos reuníamos como iglesia. Yo recuerdo los primeros años de convertirme. Yo era feliz cuando íbamos a la iglesia, cuando nos reuníamos, cuando veníamos aquí al campo de Pliego a pasar los campamentos. Era un gozo y era una ilusión que por desgracia se va apagando. Pero siempre hay un remanente que Dios quiere y que Dios utiliza para avivar el fuego de nuevo. Yo espero que ese remanente seamos nosotros y que aquí en este pueblo donde Dios nos ha puesto podamos ser ese fuego, esa luz que alumbre a todos aquellos que andan en tinieblas, hermanos. Es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio ser el pueblo escogido de Dios, pertenecer a su familia, pertenecer a su pueblo. Nada del mundo nos interesaba. Teníamos hambre de Dios. Nuestro máximo interés eran las cosas de Dios. Queríamos saber cada día más de su palabra y también queríamos hablarle a todo el mundo de lo que habíamos encontrado, hablarle de Dios, hablarle de la verdad, hablarle de Jesucristo. Y a veces nos daban con la puerta en las narices, pero no cejábamos de esa ilusión por transmitirle al mundo lo que habíamos conocido. Lamentablemente eso fue cambiando. Hemos ido dejando que el fuego se vaya apagando y no debemos permitirlo. Nos hemos vuelto tibios. ¿Y qué dice la Biblia sobre los tibios? Que Dios nos vomitará de su boca. No nos quiere fríos, claro que no. Nos quiere calientes.
no nos quiere tibios, esos que están con un pie, digamos, en la iglesia y otro pie siguiendo las corrientes mundanas con sus fiestas, sus cosas. Hay que vivir la vida, dicen algunos. Hay que vivir la vida eterna, la vida que Cristo nos ofrece, la vida abundante y plena que el Señor nos brinda y que nos la regala, hermanos. La vida eterna es un regalo de Dios para todos aquellos que creemos de verdad en Jesucristo, que le amamos como Él dice que hay que amarle y que le seguimos y trabajamos en su obra con ilusión. Cuando alguien está frío o está tibio, es falta de darle la prioridad que Dios se merece. Es la consecuencia, precisamente, esa ¿cómo es? Ser tibio es una consecuencia precisamente de que hemos cambiado el orden de prioridades en nuestra vida. Dios así ha ido dejando de ser el centro y lo hemos cambiado por otras cosas. Si estamos en este punto, hay una gran noticia. Si estamos en este punto, Dios te anima a avivar el fuego. Pero debemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué ocupa el lugar prioritario de Dios en nuestra vida? ¿Qué tenemos por delante de Dios en nuestra vida? Eso cada uno lo sabe. Cada uno se puede hacer esa pregunta, es decir, ¿qué pongo siempre por delante de Dios? ¿Mi ego? ¿Mi gana de figurar? ¿O pongo a Dios en primer lugar para que el protagonista sea Él? Y yo sea un actor secundario, como decía hace unas semanas. En esta película Dios es el protagonista, Jesucristo es el protagonista. Tú y yo somos actores secundarios que nos utiliza Dios para su gloria, pero el protagonista es Jesucristo. Cuando tú pretendas ser el protagonista, tu vida va a ser un fracaso. Vas a perder tu familia, vas a perder tu relación verdadera con Dios, lo vas a perder todo. Deja el protagonismo y busca al verdadero protagonista, que es Jesucristo. Busca esa cercanía con Él para que conozcas verdaderamente quién es el único Dios verdadero. La prioridad, otra pregunta, ¿la prioridad es Dios o lo hemos cambiado por otras cosas del mundo que nos rodea? Debemos saber, y esto creo que lo he dicho muchas veces, que priorizar algo, lo que sea lo que sea, por delante de Dios, a eso se le llama idolatría. Son ídolos que ocupan el lugar de Dios. Por eso debemos plantearnos esa pregunta: ¿qué ídolos estamos poniendo por delante de Dios? Recuerda que un ídolo puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vehículo, tu casa. No necesariamente tiene que ser una imagen de madera o de escayola. A veces creemos que ser idólatra es arrodillarse ante una imagen. Ser idólatra es arrodillarse a lo que el mundo nos ofrece, por delante de lo que nos ofrece Dios. A eso también se le llama idolatría. Muchos querrán luego justificarse poniéndose a la defensiva y decir que jamás se han olvidado de Dios. Déjame decirte algo: para poder solucionar un problema hay que reconocer y aceptar que existe el problema. Si tú intentas justificarte, si tú intentas justificar tu frialdad con el Señor, tu alejamiento de Cristo, intentas justificarlo con una excusa, no lo vas a conseguir. Es necesario que reconozcas el problema para buscar una solución. Sabemos, y la Biblia así lo enseña, que el mayor engaño con el que nos ataca Satanás es el autoengaño, el engañarnos a nosotros mismos, el creer que estamos bien sin estarlo, en creer que estamos siguiendo a Dios de cerca cuando estamos bien alejados de Él,
el creer que hacemos lo correcto delante de Dios sin hacerlo. Ese es el mayor engaño que existe. En Efesios capítulo 5, verso 6, Pablo enseña diciendo: nadie os engañe con palabras vanas, palabras inútiles, palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se dejen engañar, está diciendo Pablo, por los que tratan de justificar su pecado, porque el enojo de Dios caerá sobre todos aquellos que le desobedecen. Y Pablo también en Colosenses capítulo 2, verso 8 nos dice: mirad, estar atentos, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En otra versión dice: en disparates sin fundamento, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, conforme a cómo piensa el mundo, los seres humanos que no conocen a Cristo, que no creen ni desean conocer a Cristo, y no según Cristo, según enseña su palabra. Y el apóstol Santiago en el capítulo 1, los versículos 21 y 22 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, debemos aceptar, está diciendo aquí el apóstol, la exhortación, la disciplina, los consejos y la corrección, porque un día se nos predicó la palabra de Dios, y esa palabra de Dios debe estar arraigada, implantada en nuestro corazón para entender y aceptar esto. Y luego dice en el versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanos, no basta con oír un sermón tras sermón y tras sermón y nunca hacer nada, y nunca hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. ¿De qué nos sirve escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios cada domingo, cada martes o cada día que la escuchemos? ¿De qué nos sirve si no la ponemos por obra? No sirve para nada. Porque así dice, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú sabes lo que Dios quiere que hagas y no lo haces, te estás autoengañando y estás viviendo en pecado. Porque el que sabe hacer lo que debe hacer y luego no lo hace, eso le es pecado. A veces pensamos que pecado es hacer cosas que no debemos hacer, pero pecado es también no hacer lo que debemos hacer. ¿Estáis entendiendo? Por eso, hermanos, debemos eliminar de nuestra vida todo lo malo y todo lo sucio y aceptar, eso sí, con humildad. Hay mucha falta de humildad en muchos hermanos en las congregaciones hoy en día. Hay personas que no son humildes, que no aceptan nada que vaya en contra de su plan o de su propósito, no del plan de Dios, porque están alejados del plan de Dios, pero no se les puede decir nada, no son humildes. Y te digo algo, la humildad es una necesidad en la vida de cada cristiano. No es que es una opción el ser humilde, es una obligación, es un mandamiento. Jesús ya lo dijo: sed, o sea, aprended de mí, que soy ¿qué? Humilde y manso de corazón, manso de verdad y humilde de verdad. Si Jesucristo pudo hacerlo y pudo llevar a cabo su ministerio, tu ministerio nunca lo podrás acabar ni llevar a buen término si no lo haces con humildad. Por eso debemos eliminar de nuestra vida todo lo que nos sirva y aceptar con humildad la palabra de Dios que un día fue sembrada en nuestro corazón, porque esa palabra tiene poder para salvarnos. No podemos, hermanos, escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica. No sirve para nada. No podemos ser solamente oidores, sino hacedores. De lo contrario, dice el apóstol, estaremos engañándonos a nosotros mismos. Olvidarse de Dios a veces no es solo pensar en Él o dejar de escucharlo,
sino también puedes hacerlo mientras crees que haces cosas para Él sin hacerlas. ¿Me estáis entendiendo? No es olvidarse de Dios, no es alejarse de Dios y ocuparse en otras cosas. También es pensar que estás haciendo algo para el Señor sin hacerlo realmente. Haciendo algo que el Señor no te ha pedido. Haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. Aunque tú creas que estás en lo cierto. Eso también significa vivir alejado de Dios. Bien, pues hemos visto el problema. Vamos a ver si nos da tiempo a ver la solución, cómo volvernos al primer amor. Como hemos leído en Santiago 4, en la primera parte del versículo 8 dice, acercaos, que significa volveos, retomar a mi cercanía, y Él, dice Dios, se acercará a vosotros. Por tanto, la solución está ahí, acercándonos, volviéndonos a Él de nuevo. Si estás lejos, si vas por un camino paralelo en que Cristo está lejos, debes trazar una tangente y cruzar hacia donde va Jesús y acercarte a Él. Hay dos cosas fundamentales para hacerlo. Primero, eliminando las cosas que nos mantienen alejados de Dios. Por ejemplo, los afanes de este mundo. Jesús nos dice que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Muchas veces se recibe el mensaje de la palabra de Dios con gozo, pero queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, por el atractivo de las riquezas y el deseo de poseer cada vez más cosas. De esta forma la palabra de Dios no produce efecto, no da fruto en nosotros, se hace infructífera. También debemos eliminar las preocupaciones. Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4 verso 6 nos dice, por nada estéis afanosos. No estéis, está diciendo, angustiados, o no debéis estar preocupados por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones, como he dicho antes, pidiendo por tu necesidad, delante de Dios, con todo tipo de oración y ruego, y también con acción de gracias. Hermanos, debemos presentarle a Dios nuestra necesidad, nuestra petición en oración, y con humildad, siéndole agradecidos. También debemos eliminar la pérdida de tiempo. A veces perdemos mucho tiempo en cosas inútiles y cosas vanas. ¿Sabéis que alguien dijo que el ocio es el taller donde mejor trabaja el diablo? Cuando tú estás sin hacer nada, perdiendo el tiempo, ahí trabaja el enemigo con gana. Por eso Pablo en Efesios capítulo 5, versos 15 al 17 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con la forma en que vivimos. Y debemos ser sabios, guiados por la sabiduría divina. Debemos sacar el mayor provecho, hermanos, de cada oportunidad que se nos presente en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Estamos viviendo unos tiempos súper difíciles. Y debemos aprovechar como iglesia de Jesucristo, debemos aprovechar toda oportunidad que se nos presente y no perder el tiempo. Debemos siempre pensar lo que hacemos y procurar entender lo que el Señor quiere que hagamos. Porque a veces actuamos impetuosamente. Todas las cosas que hagamos, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, debemos consultárselas a Dios primero. Que Él nos muestre a través del Espíritu Santo
cómo debemos actuar y cómo debemos aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Amén. Es necesario. Para eso tenemos la guía del Espíritu Santo. A veces perdemos o tomamos decisiones erróneas porque somos impulsivos y no consultamos con el Señor, que está ahí dispuesto para tenderte la mano y ayudarnos y darnos la solución o mostrarnos el camino a seguir en cualquier circunstancia. Debemos también pensar lo que hacemos, porque lo que hacemos va a repercutir primero en nosotros, después en nuestra familia, después en nuestra iglesia, en nuestra congregación y también en la gente que nos rodea, en donde vivimos, en nuestro pueblo. Debemos pensar lo que hacemos y cómo lo hacemos, dándole prioridad a las cosas de Dios, dándole el valor que merece y el beneficio que eso conlleva. Dios nunca nos va a dejar a deber nada. Dios siempre nos va a pagar con creces lo que trabajemos y hagamos para Él, y lo hagamos con ilusión. Mateo capítulo 6, versículo 25, Jesús nos dice: no os afanéis por vuestra vida, se refiere a vuestra vida terrenal, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Dice, no es la vida, esta vida se refiere a la vida eterna, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y Jesús nos marca en el versículo 33 el camino a seguir, y que viene a ser una gran promesa de Dios. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, preocúpense de que el reino de Dios avance por encima de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. No todo lo que pidáis, todo lo que necesiten. Otra cosa importante que debemos hacer, hemos estudiado la primera, otra cosa importante que debemos hacer para volver al primer amor, alguien lo ha comentado esta mañana, creo que ha sido Diego en la introducción, que es deleitarnos en el Señor, disfrutar en la presencia de Dios, disfrutar con su palabra. Cuando estás analizando, estudiando, profundizando en la palabra de Dios, disfrutar de ese momento, de esa cercanía con Dios. En el Salmo 37 David escribe lo siguiente, versículos 4 y 5, deleítate, disfruta en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Hermanos, debemos poner interés en las cosas de Dios por encima de cualquier otro tipo de interés. Mirar las cosas de arriba, porque las cosas de arriba son eternas. En cambio, las cosas de este mundo son efímeras, son pasajeras. Nada de lo que existe en este mundo va a perdurar por la eternidad. En cambio, las cosas del cielo son eternas, las cosas de arriba son eternas. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 3, 1 y 2 nos dice: fuisteis resucitados juntamente con Cristo, por tanto buscad, dad prioridad a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, si hacemos esto, te puedo asegurar que la pasión, el deseo de estar cerca del Señor va a volveremos al primer amor. Hay un principio universal que dice que cuanto más practicas, mayor es el deseo de seguir practicando. Eso digamos que es un principio básico y universal. Cuando uno no practica, ¿qué ocurre? Que nos viene la pereza. Un ejemplo podemos verlo en el deporte o en el ejercicio físico. Cuanto más lo practiques, más deseo tendrás de seguir practicando y también más fuerza tendrás para hacerlo. A veces nos equivocamos cuando decimos estoy cansado, no puedo. No, tú puedes
Y ese andar, ese mover te va a hacer coger fuerzas para el siguiente día hacerlo. A mí me pasa continuamente. A veces no tengo ganas de salir a hacer, porque yo salgo mucho a andar, muy temprano, y a veces no tengo ganas, pero yo me esfuerzo en hacerlo. Y luego te queda una satisfacción enorme, porque vas practicando y crece el deseo de practicar. Pasa lo mismo, hermanos, con lo espiritual. Si no practicas con disciplina, si no pones el esfuerzo necesario, tendrás pereza para practicar ese vivir en el Espíritu. Lo más probable es que te irás enfriando y dejarás de hacerlo. La pasión crece por las cosas de Dios cuanto más tiempo le dediquemos. Eso es una regla que se cumple. La pasión y el deseo por las cosas de Dios aumentará cuanto más tiempo le dediquemos a ellas. Te pregunto, y estoy ya terminando, ¿estás cerca de Dios? ¿Vives en cercanía con el Señor y con su palabra? Se podría resumir lo que debemos hacer para recuperar ese primer amor y acercarnos a Él en lo siguiente: acercarnos a Dios mediante la oración, y eso hacerlo diariamente. Crecer y obedecer a Dios plenamente, no a medias. Actuar, practicar sobre la palabra, eliminar todo aquello que esté por delante de Él, que le demos prioridad, porque eso es idolatría. Y por último, disfrutar de su presencia, fijándonos siempre en las cosas de arriba, que como he dicho son eternas, y no en las cosas de este mundo, que son efímeras, que son pasajeras. Entonces, cuando hagamos esto, esa llamita que quizás se está extinguiendo volverá a crecer y se avivará el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con la tercera pregunta, que os la dejo para que meditéis durante la semana en ella, pero lo trataremos la semana que viene, y es sobre el precio que hay que pagar. ¿Hemos tomado nuestra cruz y le seguimos? Esa es la pregunta que analizaremos la semana que viene. Bien, que Dios os bendiga. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.